Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los periodos, la verdad, más fascinantes, pero también más caóticos y cruciales de la historia de España. Hablamos, claro, de la construcción del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. A ver, para empezar a entender esta época hay una pregunta clave que lo pone todo en perspectiva, porque se suele decir que el siglo XIX en España fue, bueno, un auténtico lío. Es que esta pregunta nos mete, vamos, de cabeza en el meollo de todo el asunto. Pues la respuesta, en el fondo, es que no había una España, sino dos. Dos Españas enfrentadas a muerte. Por un lado tenías a la que se aferraba con uñas y dientes al antiguo régimen, a lo de siempre, y por otro la que peleaba por levantar una nación liberal, algo totalmente nuevo. Y esa tensión, esa lucha, es que lo va a definir absolutamente todo. Vale, sección 1, un reino dividido. Y es que toda esa tensión de la que hablábamos, al final, estalló por algo que parece muy simple, pero que no lo era en absoluto. ¿Quién se iba a sentar en el trono? Aquí está la chispa que le incendió todo. Fijaos, el rey Fernando VII, ya prácticamente en su lecho de muerte, va y cambia la ley de sucesión. Así, a última hora, con la famosa pragmática sanción. ¿Y qué consigue con esto? Pues apartar del trono a su hermano don Carlos, que era un absolutista convencido, y nombrar heredera a su hija Isabel, que tenía solo 3 años. La mecha estaba prendida, vamos. Y esto lo explica perfectamente. Se formaron dos bandos clarísimos. Y ojo que esto no era una simple pelea de familia por la herencia, ¿qué va? Era una guerra total de ideas. Por un lado, los isabelinos, que para defender el trono de la reina niña, no les quedó otra que aliarse con los liberales. Y en la otra esquina, los carlistas, que luchaban por don Carlos y por volver al antiguo régimen, al absolutismo más puro y duro. Lo que estaba en juego, ni más ni menos, era el futuro del país. Sección 2. Moderados contra progresistas. Porque claro, si pensábamos que la cosa era simple, con carlistas por un lado e isabelinos por otro, pues no. Para aliarlo todo un poco más, resulta que el propio bando liberal, el que apoyaba a Isabel, estaba partido por la mitad. Y esta división estaba a marcar las siguientes 3 décadas. Y esta tabla es clave. De verdad, es que aquí está la explicación de casi toda la inestabilidad política que vino después. Fijaos bien, dentro de los liberales tenéis a los moderados y a los progresistas. ¿En qué no estaban de acuerdo? Pues en casi todo lo importante. Los moderados, más conservadores, querían que el poder, la soberanía, se compartiera entre el rey y las cortes. Voto para muy poquitos, los más ricos, y derechos bastante limitados. En cambio, los progresistas decían que no, que la soberanía es nacional, que reside en el pueblo. Defendían un voto un poco más amplio y muchas más libertades, como la de culto, aunque el Estado siguiera siendo católico. Dos formas muy distintas de ver el futuro. Bien, pues pasamos a la sección 3, regencias y guerra civil. Ahora entramos en una época tremenda. Es el primer intento de liberalismo por tomar las riendas, pero es que lo tienen que hacer mientras al mismo tiempo están luchando una guerra civil para sobrevivir. Una locura. Esta década fue una auténtica montaña rusa política. Mirad, todo arranca en el 33, con el inicio de la Primera Guerra Carlista. La regente, María Cristina, se ve obligada a apoyarse en los liberales para no perder el trono. Pero claro, solo 3 años después, en el 36, ¡zas!, motín de la granja. Los progresistas se imponen y fuerzan un gobierno más a su gusto, que acaba creando la Constitución del 37. Luego, en el 39, acaba la guerra y de repente aparece un héroe, el general Espartero. Se hace tan popular que para 1840 él es el nuevo regente. Problema, que gobernó de forma muy autoritaria y al final, en el 43, los moderados se unen y lo echan. Un vaivén constante. Vale, sección 4, el orden de la década moderada. Y esto nos lleva a la siguiente etapa. Con Espartero fuera de juego, los moderados por fin tienen el camino libre. Toman el control total y se ponen a construir el Estado, pero a su manera. Una versión de liberalismo mucho más conservadora. Y para que nos hagamos una idea de la inestabilidad de la que estamos hablando, mirad este número, más de 50. En los 25 años que reinó de verdad Isabel II, hubo más de 50 gobiernos distintos. Es que es una auténtica barbaridad, un gobierno cada 6 meses de media. Esta comparación es que lo deja clarísimo, el volantazo que pegaron. La Constitución moderada del 45 fue, en la práctica, cargarse la del 37, que era progresista. ¿Qué hicieron? Pues vuelta a la soberanía compartida entre rey y cortes, recorte de derechos individuales y, un detalle que lo dice todo, los alcaldes ya no se elegían, los nombraba el gobierno directamente desde Madrid. La prioridad absoluta era el control. El plan de los moderados era muy claro. Querían un Estado fuerte, centralizado y, sobre todo, ordenado. ¿Cómo lo hicieron? Pues mira, crearon una nueva administración mucho más centralista,
Unificaron los impuestos para todo el país y algo importantísimo, en 1844 fundaron la Guardia Civil, pensada para mantener el orden, especialmente en las zonas rurales. Y por si fuera poco, firmaron un acuerdo con el Vaticano para dejar bien claro que el catolicismo era la única religión del Estado. Y llegamos a la última parte, la caída de la reina. Porque claro, todo este esfuerzo por imponer un orden tan férreo, por controlarlo todo, tenía un problema. Era como una olla a presión, y tarde o temprano estaba claro que iba a estallar. El sistema empezó a hacer aguas por todas partes, y las grietas eran cada vez más grandes. Por un lado, la corrupción estaba por todos lados. Por otro, las crisis económicas no daban tregua. Y quizá lo más grave de todo es que los progresistas estaban completamente fuera del juego político. Su única manera de intentar gobernar era con un golpe militar. De hecho, el breve periodo del bienio progresista, entre el 54 y el 56, fue como un espejismo que solo sirvió para demostrar lo increíblemente frágil que era todo el sistema. Y entonces llegaron los golpes de gracia, lo que ya hizo que todo saltara por los aires. Una crisis económica cada vez peor, el desprestigio de la corona, que no paraba de acumular escándalos, un episodio muy feo, la noche de San Daniel, donde se reprimió con mucha violencia una protesta de estudiantes. Y la gota que colmó el vaso, el pacto de Ostende, en el 66. Ahí ya se unió toda la oposición, todos, con un único objetivo en mente, echar a la reina. Y el final fue visto y no visto. Fue rapidísimo. En septiembre de 1868, la Armada se levanta en Cádiz. Inmediatamente, los generales Prim y Serrano se ponen al frente de la revuelta por toda la península. En la batalla de Alcolea, el ejército que todavía era leal a la reina es derrotado. Y ya está, sin ningún apoyo. A Isabel II no le queda otra que hacer las maletas, abdicar y marcharse al exilio. El chiringuito se había venido abajo. La reina ya no estaba, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿se había acabado el caos? Porque lo que se abría ahora era una etapa completamente nueva, el llamado sexenio democrático, un intento de llevar a España mucho más lejos en el camino de la democracia y las libertades. Pero eso ya es otra historia.